enfermedad. Rápidamente, Mateo, regresamos a la conferencia matutina con Hugo López-Gatell para dar paso en el siguiente bloque con nuestra invitada especial del día de hoy, la maestra Olivia González. Y es que el problema de tantos decesos en México están íntimamente relacionados con la nutrición. Adelante, Mateo. Así es, Lourdes, algo que yo particularmente he disfrutado mucho de las conferencias del doctor Hugo López-Gatell son los mensajes consuetudinarios que da sobre la crisis alimentaria en el país. Es un tema que, como sabemos, ha derivado en gran parte de las enfermedades crónico-degenerativas que generan complicaciones a los pacientes enfermos del coronavirus o del COVID-19. Hoy, durante la rueda de prensa matutina, informó que estas enfermedades crónico-degenerativas, nos referimos en concreto a obesidad, hipertensión y diabetes, son factores importantes para el fallecimiento a causa del COVID-19. Destacó que México ocupa el 5º lugar en fallecimientos por COVID-19 en América y también dijo durante la conferencia matutina que la tasa de mortalidad en el país por la pandemia es de 32.6 por cada 100,000 habitantes. En la lista, México es superado por Perú con 54.57, Chile con 47.19, Estados Unidos con 43.57 y Brasil con 39.51. Apuntó que las 10 causas de mortalidad en México están centradas en enfermedad cardíaca, diabetes y tumores malignos. Y haciendo esta correlación, esta extrapolación en relación con las enfermedades del COVID-19, dijo que del 100% de las defunciones, al menos una persona tenía una enfermedad de comorbilidad como hipertensión, obesidad y diabetes, y que estas, junto con la edad, estuvieron presentes como causas en el 86% del total de los fallecimientos. Si te parece, vamos a escuchar esta información que presenta como un anexo extra el doctor Hugo López-Gatell. ¿Te parece bien que con eso vayamos a un corte? Claro que sí. Vamos con el audio. La siguiente diapositiva lo que nos muestra es la proporción, el porcentaje de personas que han fallecido por COVID. Aquí hicimos el corte hasta el 23 de julio, fecha en que presentamos inicialmente esta información, y 73% de las personas tienen al menos una enfermedad, al menos una comorbilidad. ¿Cuáles son estas? En 67% son diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular como las determinantes. En la siguiente imagen lo que podemos ver es una comparación que nos permite saber la contribución de estas enfermedades. Cuando comparamos el porcentaje de personas que han fallecido y tienen una de estas enfermedades con el porcentaje de personas que no han fallecido, pero fueron casos de COVID y tienen también estos padecimientos. Vean ustedes, hipertensión, 43% en quienes fallecieron y 17% en quienes tuvieron COVID y no fallecieron. Esto es también el caso de diabetes, 38 contra 17%, obesidad, 25 contra 18%, enfermedad renal crónica, 7 contra 2%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que quiere decir EPOC, 5 contra 2%, y la enfermedad cardiovascular, 5 contra 1%. Entonces, en general, es al menos un 45% de aumento en la proporción de personas que fallecen y puede ser hasta de 5 veces la diferencia porcentual entre unos y otros. La siguiente diapositiva nos muestra, ya incorporando la edad como un factor de riesgo, 86% de las personas que tienen un desenlace fatal por COVID tenían al menos un factor de riesgo. ¿Cuáles son estos? La edad misma, mayor de 60 años, pero en el caso mexicano es muy notorio que las enfermedades crónicas son el contribuyente principal, 76%. Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 13:51 hora del centro. Un tema central en todo este problemático asunto de salud que es la pandemia de COVID-19 en México, pues es la alimentación, es la nutrición, porque nos dice Mateo, el doctor López-Gatell, que el 67% de los decesos tienen que ver con diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardíacas.
Es por ello, mi querido Mateo y estimada audiencia, que me permití invitar el día de hoy a mi queridísima Olivia González Alegría. Ella, bueno, pues es la directora del IGES, la universidad con 20 años de trayectoria, y que hoy se transforma ofertando licenciaturas acorde a las necesidades de la actualidad alimentaria, salud alimentaria más bien. Ella es licenciada en Administración y Emprendimiento. También es licenciada en Sustentabilidad y licenciada en Artes de Repostería y Panadería, Alianza EPGB, Gremio Barcelona. Tiene un posgrado en Dirección de Negocios Gastronómicos y es la primera escuela que ella dirige en ofertar en todo el Bajío pues la carrera de gastronomía. Hoy está rediseñando su currícula, adaptándolo a los cambios tan necesarios en materia alimentaria en nuestro país. Le quiero decir que además Olivia pues es una impulsora, una mujer dedicada a la defensa del patrimonio cultural gastronómico de este país, y desde hace años ella ha dicho que tenemos que cambiar los hábitos alimentarios y regresar a una dieta tradicional. Agradezco mucho a Olivia González que esté con nosotros. Un abrazo a la distancia, mi queridísima Olivia. ¿Cómo te va? Muy bien, Lulú, encantada de estar contigo y sobre todo tratar este tema que pues ha sido en muchos encuentros en los que me hiciste favor y donde hablábamos justamente de la importancia de pues fortalecer hábitos, buenos hábitos alimentarios. Sin duda somos lo que comemos, la salud entra por la boca y el resultado actual es un desastre. Es que tenemos una pandemia, no del coronavirus, la pandemia es de malos hábitos alimentarios que prevalecen casi en todo el país. Fíjate que justamente eso es lo que dice constantemente el doctor Hugo López Gatell. ¿Qué es lo que señala? Que bueno, pues tomamos refrescos en exceso, que comemos alimentos chatarra, que el horizonte alimentario, y voy a nombrarlo así como horizonte alimentario de nuestra casa, pues no está llena de frutas, verduras, proteínas, sino lo que tenemos pues son como sustitutos que nos hacen sentir satisfechos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En dónde se desvirtuó todo esto, Olivia? ¿Y qué podemos hacer? Porque es gravísimo que tengamos un deshonroso primer lugar en obesidad infantil, por ejemplo, Olivia. No, y eso es lo más grave, porque en un niño lo estamos condenando a tener una vida muy precaria, porque va a tener todo tipo de incompetencias en todos sentidos, porque hasta relegado, porque no se puede integrar, no se puede incorporar a la vida académica de una manera normal. Yo creo que todos sabemos comer, pero poco sabemos alimentarnos. Tenemos que ser muy conscientes de qué calidad de alimento estamos comiendo. El problema ante la globalización, yo creo que han sido los movimientos de las grandes transnacionales que nos han traído mucho producto de mala calidad que está supliendo el actual producto que nosotros comíamos. Ahora la inclusión de la mujer a la vida productiva, pues es que ya no le alcanza el tiempo para poner a cocer frijoles, no se come tortilla de maíz, es más fácil comer pan, pasar por la panadería, cuando pues estamos en la época de los venenos blancos, el azúcar, las harinas altamente refinadas que están presentes en un sinnúmero de alimentos de los que hoy consumimos el público en general. Teniendo
repertorio, un vasto repertorio de dietas, de recetas ancestrales, de la cocina mexicana, porque aunque haya sido el mestizaje el que nos dio la posibilidad de tener este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues somos dados a poner en la mesa, pues, todo lo rico que puede ser una cena de tamales, pero con refrescos y combinada con una serie de botanas que son fritas, que de alguna manera nuestro cuerpo no va a alcanzar a procesar. De alguna manera tenemos que comer lo que somos capaces de quemar. O sea, la ingesta es así. O sea, si tú consumes 2.500 calorías, pues también tienes que tener hábitos que te permitan quemar ese valor calórico energético. Es como tú a un carro le pones la gasolina que necesita y cuando consumió en el kilometraje requerido la gasolina, pues hay que volverle a poner. Por eso es la restauración de la energía que consumimos. Entonces, pues la pérdida de buenos hábitos, no nada más alimentarios, sino también de hábitos de hacer ejercicio, de hacer determinadas actividades que mantengan ese justo equilibrio entre lo que consumimos, que introducimos a nuestro organismo y quemamos a través de nuestras actividades mentales, físicas y cotidianas, ¿no? Olivia, ¿qué opinión te merece el que se haya dado un cambio que aprobó el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo para indicarnos en los productos alimentarios, pues qué contenido tienen? Antes nos ponían una serie de numeritos, nos decían tantas calorías, no entendíamos absolutamente nada, pero no nos decían justamente lo que tú estás anotando en este momento, lo grave que es esta adicción a los polvos blancos, por decirlos de alguna manera, y que tampoco nos enterábamos cuál era el contenido en los alimentos que venden en cualquier supermercado. ¿Qué opinión te merece de esta nueva clasificación? Fíjate que en Europa hace muchos años ya existen las etiquetas limpias. Una etiqueta limpia es la que declara la más mínimo cantidad microgramo de componente, ya sea conservador, ya sea cualquier tipo de ingrediente que contiene el alimento. Es un derecho de quien va a consumir el alimento. El semáforo ese que proponen actualmente, yo haría algunas modificaciones porque es como en una cajetilla de cigarros que te ponen la muerte, ¿no? La calavera y, o sea, no se trata de asustar. Yo creo que tenemos que hacer programas de conciencia, de cambio de hábitos alimentarios. No es fácil, o sea, cambiar de hábitos alimentarios nos va a costar un buen trecho, pero yo creo que ante este tipo de problemas, la pandemia de salud venía declarándose ya desde hace más de una década, ya se consideraba que estábamos en una pandemia de salud por la cuestión de la obesidad, la hipertensión y por supuesto la diabetes. Entonces, nos agarra muy mal parados este virus con un problema donde nuestro sistema inmune no está capacitado para sobrellevar una enfermedad de esta naturaleza. Si tuvieras que dar 3 consejos para que regresáramos a una mejor alimentación, ¿qué le dirías a la audiencia? Yo le diría que hagan una alimentación consciente. Hacer una alimentación consciente es saber
Los nutriólogos dicen el plato del buen comer. El plato del buen comer va equilibrado, frutas, verduras, proteína animal, proteína de diferentes fuentes, como podría ser en este caso de cereales. Yo diría que nuestra dieta mesoamericana, rica en aminoácidos, en proteína, en todo lo que es el frijol, la tortilla, todos los vegetales que tenemos en grandes cantidades. Lo único malo es que desgraciadamente cada vez comemos menos vegetales y estamos muy hechos ahorita al fast food, ¿no? Entonces, tendríamos que volver un poco a sentarnos a la mesa, a comer un poco más en conciencia de qué estamos consumiendo. Nunca saturarnos y nunca... no se trata de sacrificar lo que nos ha gustado. Yo siempre he dicho, hay que contar las calorías porque es bueno, pero si algo nos gusta, tampoco debemos de sacrificarnos, pero sí aceptar que vamos a tener que hacer un poco más de ejercicio, que vamos a tener que movernos un poquito más y hacer el esfuerzo, porque si me comí las enchiladas queretanas, pues al día siguiente bajo la ingesta en calorías y hago un poco de trabajo físico, ¿no? Mateo, ¿tendrás alguna pregunta para la maestra Olivia González? ¿Mateo? No, se quedó congelado la imagen de Mateo Peraza. Y bueno, pues voy a concluir contigo, Olivia. Me parece que has ilustrado muy bien. Y yo agregaría que, bueno, en lugar de comernos la paella completa, pues nos comamos la mitad o una cuarta parte, ¿no? Esta transculturización que hay de platos llenos como se usa en Estados Unidos. Ya me está mandando Karen al corte. Voy a concluir la entrevista, les pido un minuto más. Pues a lo mejor bajarle a las porciones, ¿no? No se trata de tener un sacrificio al 100, sino no comernos ahora sí, como decía mi abuelita, la vaca completa. Nada más cómete 100 gramos. Definitivamente, tenemos que ser conscientes que hay que comer la porción que nuestro organismo necesita. Si soy una mujer de determinada edad y tengo cierto estilo de vida, yo sé que más de 1,800 calorías no me debo de comer. Entonces, pues es bajo mi responsabilidad. Tenemos que hacernos conscientes de que la salud es nuestro principal bien y que nos pertenece, y si nosotros decidimos perderlo, pues es ahora sí que nuestro pecado, vamos a llevar la penitencia. Olivia, te agradezco muchísimo y ojalá y que pudiéramos compartir con nuestra audiencia algunas recetas, algunos platillos que contribuyan al bien alimentarse, a una buena nutrición y sobre todo a que quedemos contentos. Te agradezco muchísimo, Olivia. Por ahí te mando los datos para que tengan Salud con Amaranto. Es un dietario adaptado a comunidad. No estamos invadiendo patrones alimentarios, estamos tratando de mejorar las condiciones de salud. Te agradezco mucho, me pasé 6 minutos, te agradezco, te mando un abrazo hasta Querétaro. Gracias, Olivia, y espero conversar contigo pronto. Vámonos a un corte, esto es A Barlovento Informa, contra viento y marea. No se vaya. Estamos de regreso en A Barlovento Informa cuando son las 14:09, hora del centro. Agradezco que permanezca con nosotros ya en esta segunda hora del noticiario de análisis informativo que es A Barlovento Informa. Y desde luego, bueno, pues ahí estuvo el comentario de Olivia González Alegría, muy importante lo que señaló, porque bueno, pues nos llegó la pandemia mal nutridos y evidentemente con las repercusiones que tiene esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la especialista? Bueno, pues que hay que alimentarnos bien y no permitir el exceso
en consumo de estos ingredientes blancos, estos polvos blancos, azúcar, sal y harinas que son extremadamente dañinas para la salud.